supuesto Egipto, que es el que tiene que abrir este corredor humanitario, pero mientras Israel no esté de acuerdo, no va a ocurrir. Eso ¿Rafa? es la expectativa que hay, ver qué se logra. Diga. Dos cosas, que se escucha una sirena, no sé si es una ambulancia o bombero, no sé, pero se escucha ahí. No, pero creo que es una ambulancia, pero no tiene nada que ver con... Ya, es porque se metió el ruido fuerte, entonces te lo queríamos preguntar. Ahí está sonando una alarma, ¿no? Eso sí, una sirena de alerta. Esta es una alarma antiaérea. Esta alarma antiaérea. Y ahí la gente empieza a moverse. Allá ustedes ven algunos. Los que están más junto a la pared no, pero los que estaban haciendo deporte, por ejemplo, empiezan a abandonar el lugar donde estaban para dirigirse hacia los hoteles. Al cruzar la calle, ya aquí quedan más cerca. Rafa, muévanse ustedes también, ¿no? De donde están los refugios antiaéreos. ¿Nosotros? Estamos bien, sí. ¿Sí? Ya, bueno. Ahí lo ven, nosotros cumplimos con nuestro deber de de solicitarlo nomás. Sí, es que ahí Rafa igual estaba cerca de donde está el refugio, de todas maneras. Ahí está, el refugio está ahí, ¿no? Sí. Al lado. Pero claro, sí, no es cruzar la calle. Sí, pero está corriendo todo el mundo. Miren, ahora ese es lo que yo les decía, la diferencia cuando el ruido se produce de improviso, nadie parece importarle demasiado, pero cuando suenan las sirenas antiaéreas, allá empezaron a pasar entre los dos edificios, recién acabo de ver un cohete y previsiblemente vamos a empezar a ver cómo actúan los misiles detrás del edificio ha habido un fogonazo, ahora deberíamos escuchar la explosión. Rafa, sí, solo para contextualizar, si es que ustedes quieren, no tenemos problema, nos dicen de dirección que se puedan mover también hacia ese lugar con Pedro, pero Rafa nos explicaba ayer que las sirenas suenan únicamente cuando Iron Shield, ¿no? Como esta cúpula detecta que uno de esos cohetes va a caer, de acuerdo a la trayectoria que va siguiendo, en un lugar habitado. Ahí es cuando suenan las sirenas. Si va a caer en un lugar donde no hay civiles, donde no hay población, no suena la alarma, sencillamente opera este escudo, ¿no? Claro, en este caso sí, porque probablemente iban orientados. Esos misiles interceptan esos cohetes, pero no sé, y Rafa, el ambiente, ¿qué es lo que se está escuchando ahora? ¿O ya se detuvo? Esos son los estallidos de los cohetes que venían. Después del fogonazo y aproximadamente, no sé, unos 15 segundos después, se empezaron a escuchar los estallidos de los misiles que habían detonado los cohetes en su trayectoria. Inmediatamente después de eso, la alarma ya ha dejado de sonar, aunque, claro, la plaza de deportes y la pista que había acá con gente haciendo jogging ha quedado absolutamente vacía. Las detonaciones no las pudimos ver porque se produjeron detrás de esos edificios. Yo alcancé a ver uno de los cohetes surcando el cielo y quedó detrás del edificio y después vimos el fogonazo en algunas nubes que hay allá y mucho después, 15 segundos, 20 segundos después empezaron a sentirse las explosiones, así que calculo que explotaron bastante lejos, fueron detonados bastante lejos de la posición donde estamos. Claro, y lo llamativo es esta precisión de los radares, que al final es lo que detecta cuando vienen esos cohetes y finalmente esos misiles interceptan. Y claro, mucha de la gente que ahí tú nos mostrabas, Rafa, corre rápidamente para llegar hasta los refugios, pero de todas maneras, detrás tuyo se veían algunas personas. Y ciclistas. Mira, y ya vuelven de hecho ahí a la normalidad, que para nosotros que no estamos acostumbrados a un conflicto de estas características, es llamativo, porque una vez que termina esto, como que ya retoman rápidamente la vida normal, ¿no? Sí, yo hoy día creo que Roberto Cox me parece que fue el que hizo la comparación con los terremotos, con los temblores en Chile, que los extranjeros cuando ven la actitud que tenemos los chilenos con los temblores no pueden creer que estemos tan acostumbrados y a mí me parece que esa es una comparación bastante pertinente a lo que hemos visto acá, gente que corre, se mete en un refugio, pero apenas deja de sonar la sirena, sale, prende un cigarro, se saca una selfie, hace una llamada, manda saludos y actúa como si nada hubiera pasado, nada o casi nada hubiera pasado. Es muy similar a lo que pasa en Chile con los temblores y da cuenta que finalmente Rafa, uno, con los temblores, claro,
Dígame. No, que quería retomar lo que veníamos conversando antes de la visita de Joe Biden. En eso nos quedamos justo antes de interrumpirte con esta sirena. No sé, Sole, también, no sé si esta visita estaba pactada desde un principio, porque el representante del gobierno de Estados Unidos era Blinken, que estaba allá, el secretario de Estado, haciendo todas estas maniobras, pero hace un día nos enteramos también, 1 o 2 días, de que Irán había salido al ruedo, había dicho que no iban a ser meros espectadores. Entonces no sé si es que esto se vio forzado por ese tipo de declaraciones y Biden se obligó a ir porque tenía a Blinken ahí reuniéndose con todos los altos mandos, digamos, de esos países. Claro, ahí habíamos... Todos los actores, sí. Sí, claro, porque también el gran temor que aquí existe es cuánto esto podría expandirse hacia el resto de la región. Claro. Nos habíamos quedado aquí en que uno de los temas también que se va a tocar tiene que ver con la apertura del paso de Rafah, que es el que conecta la Franja de Gaza con Egipto, que aquí hay más actores involucrados, pero claro, aquí una de las preocupaciones es cuánto esto podría volverse una guerra regional, con el rol, por un lado, que está jugando Irán y también el Líbano con Hezbollah. Sí, eso es, yo creo que ese es el quid del asunto, digamos. En algún momento, cuando estaba Anthony Blinken aquí, Joe Biden dijo, a ver, es necesario apretar un poco más el nivel de presión sobre todos los actores involucrados. Primero, un par de declaraciones sobre el futuro de Gaza, la necesidad de un corredor humanitario y ahora reuniones bilaterales con cada una de las partes involucradas, ya sea tanto con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como con el rey Abdalá de Jordania, Mahmoud Abbas, el presidente de Egipto, y los mensajes muy claros, muy fuertes que le ha dado a Irán diciendo que dijo en algún momento no se iba a quedar como un mero actor, pero ya antes, Estados Unidos había dicho que ninguna tercera potencia, ningún tercer actor se sintiera autorizado a involucrarse porque el respaldo que le da Estados Unidos a Israel es irrestricto. Y además la influencia que ha ejercido sobre China para que a su vez también presione a Irán. Recordemos que además este ataque significó inmediatamente el fracaso del proceso de normalización de las relaciones de Israel con Arabia Saudita, que era visto como un paso gigantesco en la normalización de las relaciones de Israel con el mundo árabe. Y eso fracasó inmediatamente después del ataque de Hamas, ya que la operación de represalia israelí ha causado una enorme cantidad de muertos palestinos y eso pone a la opinión pública del mundo árabe inmediatamente en contra de cualquier tipo de acuerdo con el Estado de Israel. Exactamente, tenemos declaraciones de hecho que han realizado respecto a el viaje que debiera concretarse mañana por parte del presidente de Estados Unidos para que pasemos a escucharlos y seguimos después comentando. El presidente Biden volverá a dejar claro, como lo ha hecho inequívocamente desde que Hamas masacró a más de 1.400 personas, incluidos al menos 30 estadounidenses, que Israel tiene el derecho y de hecho el deber de defender a su pueblo de Hamas y otros terroristas y de prevenir futuros ataques. El presidente escuchará de Israel lo que necesita para defender a su pueblo, mientras continuamos trabajando con el Congreso para satisfacer esas necesidades. La visita del presidente de Estados Unidos tiene importancia estratégica para todo el Medio Oriente, influencia en el sentido de que la figura más importante de Estados Unidos viene a Israel en tiempos de guerra, recibe una revisión de la situación de la guerra, habla de los diferentes escenarios en el Medio Oriente y los pasos que se tomarán. Bueno, y entre las novedades que ha habido también durante este día tiene que ver con un anuncio que hicieron desde Hamas, porque dijeron que uno de sus principales comandantes, que se llama Ayman Nofal, murió en un ataque aéreo de Israel sobre un campo de refugiados en el centro de Gaza. Eso lo publicaron a través de un comunicado en el que lo identifican como miembro del Consejo Militar General y las fuerzas de defensa de Israel. Sabemos que
el lunes atacaron más de 200 instalaciones militares de Hamás y habría sido en ese contexto en el que se produjo esa muerte. Y Hezbollah denunció además este martes la muerte de 4 de sus milicianos, también en ataques lanzados por el ejército de Israel en la zona del sur del Líbano, al otro lado de la frontera, una zona donde también hoy día y el resto de los días se han escuchado también las sirenas en ese lugar. Según Hezbollah, los 4 fallecidos fueron identificados y a medida que han ido aumentando todos los ataques entre las partes en medio de todas estas tensiones, es lo que comentábamos recién hace algunos instantes, el temor que existe de que grupos como Hezbollah se puedan sumar a esta guerra y también el rol de Irán en todo este conflicto. Y también lo que habíamos alcanzado a conversar con Rafa, que otro de los temas que preocupa ahora es la situación humanitaria en Gaza, porque están ahí en el paso fronterizo de Rafah esperando la entrada de ayuda humanitaria, pero ese paso sabemos que no se ha abierto, que para eso también se necesita la autorización de Israel, pero que en las últimas horas ha habido ahí una aglomeración importante de personas, y porque además ayer hubo un bombardeo en ese cruce, un bombardeo por parte de la aviación israelí. Rafa, ¿qué es lo que se comenta ya sobre la situación humanitaria también en Gaza? ¿Cuáles han sido las impresiones que han podido recoger sobre ese punto? Aquí no hay mucha, no hay mucha sensibilidad respecto del tema de Gaza. La cantidad de gente a la que nosotros hemos entrevistado, a la que finalmente uno le pregunta, ya, pero jamás no es todo Gaza. Y la respuesta, en algunas ocasiones más edulcorada, en otras menos, es Hamás controla Gaza, eso ellos están ahí, ellos tienen la culpa, Hamás es el que impide la salida de los rehenes, Hamás es el culpable. Hay un argumento exculpatorio, si se quiere, sobre las acciones de Israel que puedan traer consecuencias sobre los civiles de Gaza. Y es natural, no significa que sea bueno, pero es natural porque la sociedad israelí está todavía choqueada con esto y está reaccionando desde la ira. No hay aquí mucha gente en la opinión pública que uno puede entrevistar. Sería diferente si tuviéramos acceso a autoridades que tienen toma de decisiones, que tienen poder en la toma de decisiones. Ellos están más bien por una represalia muy dura contra Hamás que busque la exterminación total de ese movimiento. Y digo que las autoridades aquí han incentivado también esa reacción, porque mientras más se busque hoy la destrucción de Hamás, más se retrasa la investigación sobre qué fue la falla que provocó que personas estuvieran 4, 5, 6, 12 horas con terroristas operando dentro de un kibutz sin que el ejército llegara o sin que se hubieran detonado, hecho saltar las alarmas en su momento. Entonces hay aquí también un problema del discurso oficial respecto de esta operación punitiva, que ha dejado totalmente de lado la necesidad o el derecho humanitario de los civiles en Gaza. Claro, de hecho estaba leyendo recién que la autoridad principal de la inteligencia israelí ya asumió una especie de mea culpa, asumió su responsabilidad por todas las fallas estratégicas y de inteligencia que hubo detrás de estos ataques, pero sin todavía entregar detalles de qué fue lo que falló. Y después de varios días, además de que ocurrió todo esto. Pero bueno, vamos a estar muy atentos a lo que está ocurriendo, por supuesto, con la grave crisis humanitaria en Gaza, la situación de los rehenes y también ahí esta visita que va a realizar el presidente de Estados Unidos el día de mañana a Israel. Rafa, muchas gracias por actualizarnos la información, por contarnos todo lo que está pasando allá en ese lugar. Patricia, Soledad, Humberto, muchas gracias a ustedes. Junto a Pedrito Lobo seguimos atentos aquí a lo que ocurra. Sí, gracias Rafa. Bueno, y es de esperar también que en este caso lo que hablábamos sobre la visita del presidente Biden signifique finalmente la materialización de un corredor humanitario y que pueda ayudar, por supuesto, a los civiles que también son víctimas en este momento. Gracias, Sole. Vamos a volver contigo también en nuestro bloque internacional y si es que hay más novedades al respecto. Vamos a estar revisando más temas.